Hola Carlos. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos? El día de hoy a través de contacto vamos a dar inicio a este live que pues hemos titulado La suspensión temporal y la reactivación de contratos de trabajo durante el COVID-19. El día de hoy nos acompaña pues un invitado muy especial, asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel. Y bueno, les habla Ivette González, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Panamá, miembro de Contacto, esta plataforma alternativa de opinión que busca pues informar a todos nuestros seguidores a través de manera distinta y por medio de las ciencias sociales. Entonces, para nosotros nos llena de satisfacción que desde el primer live que tuvimos hace 4 semanas, el día de hoy, tenemos 400 seguidores ya a través de nuestra plataforma y nos llena pues de felicidad de que puedan pues estar con nosotros el día de hoy y aprender un poco de los temas de realidad nacional que tocamos a través de esta plataforma. Hoy nosotros publicamos una información acerca del programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social que explica los distintos sistemas de pensión y por qué este programa se encuentra en crisis. Entonces los invitamos a que vayan a nuestro perfil y puedan pues empaparse de la información que al día de hoy pues preocupa a muchos de qué situación, en la situación en la que vamos a estar quizás en algunos años, aquellos que estamos comenzando en nuestra etapa laboral y si llegaremos nosotros a poder gozar de este plan. Entonces vamos a esperar aquí a ver si recibimos la invitación del magíster o lo buscamos. Vamos a invitarlo. Si acepta. Ajá. Saludos a todos los que están conectados. Aquí está. Tenemos al invitado del día de hoy. ¿Qué tal, Magister Raúl? ¿Qué Espero que tal, me Ivette? ¿Cómo escuches. estás? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí muy bien, encantada pues de entrevistarte el día de hoy y hacerte esas dudas que aquejan a muchos trabajadores el día de hoy en esta situación del COVID-19 y pues hay muchas consultas en base a todo lo que se ha dado y cuál es esa respuesta de Mitradel para todos los trabajadores. Entonces, recordemos que ya casi vamos a unos 80 días desde que el primer caso de COVID fue decretado en Panamá, ¿no? Y eso ha conllevado a una declaración de estado de emergencia que pues ya todos debemos estar muy claros en esto, donde se tomaron medidas tanto sanitarias como económicas, y también especialmente en el ámbito laboral y su cotidianidad, ¿no? Entonces, eh, como asesor, ¿cuáles han sido estas gestiones que ha tenido Mitradel para lidiar con los efectos de la pandemia en las relaciones laborales? Sí, primero que todo, agradecerte a ti como conductora de este espacio y a los demás compañeros, pues que han tomado eh, muy en serio esta situación de corte laboral en la que vivimos, que afecta enormemente a un gran porcentaje de nuestro país, afecta a un gran porcentaje de los panameños activos económicamente y puesto que también existe mucha importancia desde el sector empleador como en el sector trabajador y lógicamente tiene gran trascendencia por la importancia a muchas familias panameñas que tiene que ver con este tema. Eso es, tengo que rescatarles eso a todos ustedes como generación joven, que tengan tanta preocupación por el futuro y los cambios que estamos viviendo en materia laboral son de extrema importancia, son trascendentales y que, como sabemos muy bien, es una situación sui generis. De hecho, muchas generaciones ni siquiera tienen una vaga idea de lo que vivimos. Hemos comentado mucho de que lo más cercano que puede existir a lo que estamos viviendo hoy en día tal vez fue los finales de los 80, con la crisis económica que vivió el país en el periodo de la dictadura militar antes de la invasión del 89. Sin embargo, fue una medida de corte económico-político. Esta, sin embargo, es una medida de carácter sanitario y
es una situación a nivel global. En ese momento la situación era nacional, pero en este momento pues el tema es de corte mundial. Así que todo el escenario, todo el contexto varía enormemente. Y bueno, sí es algo global, como lo mencionabas, algo que ha afectado no solo a Panamá, sino al resto del mundo. Y pues en base a eso se han tomado las medidas que pues actualmente conocemos. Entre una de las medidas que estableció Mitradel se dio a través del decreto 81, que básicamente viene a regular la figura de la suspensión de contrato de trabajo que ya existe en nuestro código, la figura, más que todo viene a reglamentarla. Y como nuestra audiencia está enfocada pues a los estudiantes de Derecho, trabajadores y abogados que nos siguen, ¿podría esto hacer una explicación acerca del alcance y el efecto de la suspensión del contrato? Y pues agrego que si tiene alguna diferencia esta reglamentación que hizo Mitradel con la figura que se establece en el código, ya que son las mismas, pero si tiene algunas diferencias. Bien, es importante primero que todo que hagamos cierto tipo de señalamiento. Lo primero, para todos los que nos escuchan y para quien te pueda hacer ese comentario, tanto a ti como a otro de los compañeros que pueden estar pendientes de este live, es que debemos tener muy presente que el Código de Trabajo sigue vigente. Eso es importante que lo tengamos claro. Y es tan importante puesto que muchas personas consideran de que tanto del sector trabajador como del sector empleador, de que los decretos son la normativa fundamental y que todo lo demás ha quedado en pausa. Y eso es un error. Debemos llegar a lo básico. Lo básico es que el Código de Trabajo sigue vigente. Todo el desenvolvimiento de corte laboral sigue determinado y estipulado según la normativa de lo que dice nuestro Código Laboral. Sin embargo, y a ello tenemos que hacer una retrospectiva para comprender el contexto en el cual llegamos al decreto 81. Recordemos que el primer decreto que emite, bueno, antes de un decreto, el primer contexto que hace el Mitradel es una circular que se trabaja junto con el Ministerio de Salud. En esa circular previamente se le hacía una explicación a toda la ciudadanía y a todos los usuarios de que existía una amenaza que se especulaba prontamente llegaba a nuestro país, por lo cual tanto las empresas como los trabajadores debían tomar la normativa o debían tomar los debidos mecanismos de higiene dentro del desarrollo de la fuerza de trabajo. Eso fue el primer evento en cuanto a lo que fue la circular que se hizo en conjunto con el Ministerio de Salud y Mitradel. Posteriormente, se realiza una gran reunión en donde se convoca al sector más representativo del corte empresarial y al sector más representativo o casi en su totalidad del sector de los trabajadores. Se hace una gran mesa de discusión, conversación y aporte en el cual los tres sectores, entiéndase, empleador, trabajador y gobierno, confeccionan un protocolo de higiene y salud en el trabajo. Es la resolución 137 del 13 de marzo del 2020. En esta circular, en esta resolución, se mencionan los aspectos más importantes, más sobresalientes, nacidos del seno de cada uno de los tres sectores. El sector trabajador expuso, dependiendo su actividad, exponía su situación natural y se tomaba en cuenta para entonces la confección de este protocolo. Igual lo hicieron las diversas empresas por medio de sus representantes en la mesa. Cuando vemos la resolución 137, vemos que se cubrió todos los sectores posibles, todos los sectores de la actividad comercial en el país, con la debida división. Una vez sale el 137, nos encontramos con la situación de la velocidad apremiante producto del virus. Este es otro elemento que debemos sobresalir
en esta conversación, y es que todos los elementos o las decisiones que se estén tomando en el momento pueden cambiar a la velocidad inmediata según la urgencia de la situación como tal. Recordemos que no es Panamá el único país que lo está haciendo. A nivel mundial, incluso al día de hoy en países que han expuesto, que han superado en gran medida el tema del virus, se han encontrado con un rebrote e incluso se han encontrado con nuevos descubrimientos científicos de cómo combatirlo, cómo prevenirlo, cómo evitar su propagación. Sin embargo, hasta el día de hoy esto sigue en cambio. Entonces, Panamá no se escapa de esa situación, ni en materia sanitaria, ni en materia jurídica, entiéndase, materia laboral y demás. Una vez tenida la resolución 137, nos empezamos a encontrar con la situación de según las disposiciones sanitarias, de a quién podía afectar mayormente el tipo del virus al ser contagiado o ser adquirido. Y según las disposiciones de la OMS, junto con el MINSA, se percatan, y hasta el día de hoy ha sido así, que condiciones preexistentes en los seres humanos, pues eran de mucho más riesgo para la posibilidad de un resultado fatal del virus. Dicho esto, nos lleva a que en materia laboral entonces hagamos ciertas recomendaciones. Surge el decreto 78 en el cual le sugerimos tanto al empleador como al trabajador aplicar ciertas medidas antes de una suspensión del contrato e incluso antes de una modificación de la jornada laboral de manera temporal. En ese sentido, cuando se emite el decreto 78, se sugiere utilizar las vacaciones acumuladas, incluso se habló de las vacaciones adelantadas, se habló de utilizar lo que es la ley 126 que fue en febrero sobre el teletrabajo, que como todos sabemos para Panamá es una modalidad novedosa. Sin embargo, a nivel mundial, de hecho, no tenemos ni que irnos tan lejos, tanto en Colombia como en Costa Rica se aplica la modalidad del teletrabajo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esta situación nos lleva a la premura de tener que aplicar el teletrabajo de manera urgente. Incluso al día de hoy estamos por reglamentar la ley de teletrabajo. También se hablaba de la opción del trabajo a disponibilidad, que es otra variante, otra variable que se tiene a disposición. De ahí podemos entonces entrar al análisis de lo que fue el decreto 71. El decreto 71 fue un aporte de parte del Ministerio de Trabajo con respecto a la modificación de la jornada laboral. Y el primer tema que nos hacían mención es cómo es el pago de esa jornada laboral, entendiendo entonces que la jornada laboral se debe, según el Código de Trabajo establece, que surge por rata por hora. Por ende, si existía un común acuerdo, y esto lo tengo que sobresalir, debe existir un común acuerdo entre el renglón de trabajadores a los cuales se les va a modificar su jornada con el empleador. Si no son ese renglón de trabajadores, tendría que ser entonces una adenda al contrato entre empleador y trabajador para que mutuo acuerdo modifiquen su contrato original. Esto, y te lo señalo, porque es sumamente importante. Para la modificación de la jornada debe existir un acuerdo entre trabajador y el empleador. Se paga lo que normalmente es por hora trabajada. Sí, mira, que te iba a hacer un comentario acerca de lo que acabas de decir. Actualmente yo estoy trabajando y esa era mi pregunta, pues ¿puede el empleador reducir la hora de la jornada laboral del trabajador unilateralmente? Porque actualmente en la empresa, por lo menos en la empresa donde estoy fue así. La empleadora dijo que ella pues no se trabajan los sábados y así dijo, se descuentan los sábados.
así, no hubo ningún común acuerdo, no consultó, no vio, o sea, el problema no es que el trabajador no quiera trabajar, sino que ella simplemente decidió reducir la jornada y no pagar los sábados. Entonces, Lo esa que, era mi... lo que pasa, lo que pasa es que aquí debemos tener un entendimiento entre ambos sectores, tanto el trabajador como el empleador. Lamentablemente las circunstancias y las condiciones nos cambian, nos han cambiado a todos, no podemos seguir trabajando las 8 horas, hay una situación económica objetiva que está afectando a las empresas y aquí hay que buscar un punto en común, hay que buscar un punto medio, ¿no? Entonces, la idea es que ese trabajador pueda llegar a ese acuerdo con el empleador y así entonces modificar esa jornada laboral. Es lo que se constituyó en el decreto 71. De hecho, siguiendo lo que te establece el Código de Trabajo en cuanto a la modificación de la jornada laboral. No sé si me están escuchando bien todos. Te escucho bajito. Sí, ajá. Me parece que me pongo audífonos, pero ahora, Ahora se escucha un poco mejor. Yo tuve que ponerme los audífonos, que casi no te escuchaba. ajá, que no logro ubicar aquí como los audífonos. Por ahí preguntaban que qué pasaba si no había un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Entonces, producto de eso, entonces nos vamos a encontrar con el decreto 81. Sí, ¿ahora sí me escuchas? Sí, sí, te escucho mejor. Sí, me escuchas mejor. Bien, sí, entonces, respondiendo a esa pregunta, rapidito. Entonces, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Lo ideal es ¿Cuál el es el... acuerdo. Bien, lo ideal Ajá, es el acuerdo. Sin embargo, el empresario también tiene la oportunidad de aplicar el decreto 81, que es la suspensión temporal de los contratos. sí, Entonces, debemos comprender que debemos agotar la forma de entendimiento entre empleador y trabajador, sí. porque la empresa tiene la facultad, tanto por el Código de Trabajo como por el decreto 81, de suspender tu contrato. O sea que si no te reducen, te pueden suspender. O sea que mejor estar ahí en Es acuerdo que, con el empleador antes de quedar suspendido. es que la situación es compleja porque Sí, sí, exacto, no te puede mantener las 8 horas. No te puede exacto. mantener las 8 horas. Y es que lo estamos viendo solamente desde el prisma laboral-económico, pero no lo Uh -huh. estamos viendo desde el aspecto sanitario, porque tanta necesidad tienes tú como puede tener la otra persona, el compañero tuyo de trabajo. Entonces, te vas a mantener las ocho Así horas es. tú, las 8 horas el compañero, las otras 8 horas los otros compañeros. Al final, no le hiciste reducción de jornada a nadie, no hiciste suspensión de jornada a nadie. Sigue existiendo esa, esa actividad de la empresa, ese tránsito de personas, siguen saliendo, no se cumple la cuarentena, entonces al final es contradictorio. Sin embargo, tampoco va a haber esa demanda en la compra porque la misma actividad comercial ha ido disminuyendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a tener, un ejemplo, 25 trabajadores, sin embargo, no vas a tener ninguna función en ese momento para poder sostener esa, esa, esa demanda de trabajadores. Sí, bien, conforme a las noticias, nosotros hemos escuchado que ya son más de 210.000 trabajadores con contratos suspendidos. Entonces, el Mitradel tomará algunas iniciativas para lograr reincorporar a esos trabajadores, procurando no aumentar la cantidad de despidos, tomando en consideración que, si no me equivoco, el mismo decreto 81 establece que una vez Se levanta el estado de se emergencia. levanta el estado de emergencia, los trabajadores deben reincorporarse de una vez. Entonces, Bien, ¿qué hay pasa? Pues, hay dos elementos que estás incluyendo en la pregunta. Lo primero es sobre el tema de la suspensión y señalaste 210.000 contratos suspendidos. Sin suspendidos. embargo, puedo decirte que ya en este momento hay 1.630 o 1.650 contratos reintegrados ya a su puesto de trabajo, es decir, trabajadores reintegrados ya a su actividad
producto del levantamiento del bloque 1 y demás. Eso por un lado. Esto, reitero, van a ser de manera gradual, poco a poco, tal como se está haciendo el levantamiento y permitiendo esa actividad comercial. Eso por un lado. Sin embargo, recordemos que vamos a hablar del decreto 81. Vamos a centrarnos un poquito en el decreto 81. El decreto 81 entra no a reglamentar, el concepto no sería reglamentar, sino determinar ciertos aspectos de materia procedimental e incluso de requisitos en cuanto a presentación de pruebas o inclusive de términos sobre lo que dice el Código Laboral en su artículo 199, 200, 201, 202, 203 y subsecuentes con respecto a la particularidad en la cual se hace una suspensión temporal de un contrato de trabajo. Dicho esto y teniendo esto claro, entendemos pues que el decreto 81 es en virtud de una situación especialísima, particular, conforme a la situación del COVID-19. Producto de eso surge el 81 con un mecanismo un tanto más corto en el tiempo que lo que establece fundamentalmente el artículo 199 y los otros mencionados. Eso por un lado. Por otro lado, también se debe mencionar que en el 203, si mal no recuerdo, el Código Laboral te establece que la suspensión del contrato es por un mes. Una vez vencido ese mes, tienes hasta 4 periodos seguidos para solicitar una prórroga. Ya la primera prórroga fue sustentada en el decreto 95, pero debemos tener claro que hasta 4 veces puede ser prorrogada esta suspensión temporal de los contratos. La suspensión de los contratos en materia especial, como nos ha dado el decreto 81, tiene un único y objetivo fin, que es mantener y cuidar la plaza de trabajo. ¿Por qué te hago mucho énfasis en esto? Porque muchas personas han manifestado o incluso han sentido de que la suspensión del contrato de trabajo lo que provoca es que el trabajador vaya para su casa sin dinero. Y en efecto, es una suspensión del contrato. Sin embargo, recordemos que la suspensión solamente le hace pausa a 2 elementos de la relación de trabajo. La obligación del trabajador, valga la redundancia, de trabajar, y la obligación del empleador de pagar por ese trabajo que se ha realizado, que ha recibido. Esos son los únicos 2 elementos que están suspendidos, están en pausa de la relación laboral. Lo que es las vacaciones acumuladas siguen acumulándose, lo que es la prima de antigüedad sigue acumulándose, por decirlo de una manera, y todas las demás, los demás elementos, los demás derechos adquiridos del trabajador continúan. La suspensión afecta tal cual lo establece el Código de Trabajo, afecta únicamente a esos 2 elementos. El objetivo de este decreto 81 es custodiar o guardar la plaza de trabajo. Hoy en día se ha estado levantando por bloque la actividad y los trabajadores están regresando a su contrato vigente. Están regresando, ¿ya? Entonces, el objetivo se ha estado cumpliendo y se va a cumplir en cuanto a cuidar la mayor cantidad de plaza de trabajo. Sin embargo, nos encontramos con otra arista, y es que la misma particularidad de la situación sanitaria lleva y conlleva una modificación a ese trabajador que pronto va a estar o que ya está ingresando a su fuerza de trabajo. Esto se va a dar, tal vez muchas empresas, como solo se les está permitiendo que la reactivación con 10 trabajadores, pues ellos están viendo el comportamiento del mercado, viendo la actividad comercial cual se está dando, que consideramos que por ahora ha sido exitosa, puesto que lo que se ha abierto en el bloque 1 son actividades que la población estaba solicitando para poder entonces poder hacer ese tipo de servicio o de actividad. Así que por ahora considero que lo que se han ido activando, más de 1.600 contratos reactivados, ha sido positivo.
Eso para que quede muy claro el objetivo del decreto 81. Para Mitradel lo importante era custodiar y guardar, cuidar esa plaza de trabajo y no mandar a los trabajadores para la casa sin dinero. Exacto. Bien, Magister Raúl, durante la aplicación de la suspensión temporal de contrato, se dieron confusiones acerca del pago del 13º mes y otras prestaciones, así como también la importancia del fuero de maternidad. ¿Cuál es el criterio de Mitradel sobre esas confusiones? Bueno, ¿Se pagaba el 13º mes? Con respecto al 13º mes, fuimos bastante enfáticos y bastante claros de que el 10º tenía que ser pagado de manera completa, no proporcional. Ese 10º se debió haber pagado de esa manera y se explicaba de que así como había un sustento de parte del sector empleador, de que manifestaba que tenía que ser proporcional y también había mucha validez jurídica de parte del sector trabajador de que el 10º tenía que ser completo, nosotros como Ministerio de Trabajo aplicamos lo que nos dice el artículo 6 del Código de Trabajo, que debe presumir el beneficio hacia el sector trabajador en caso de una controversia o una antinomia de cada uno de los sectores. Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto al fuero de las mujeres embarazadas, recordemos algo. El fuero es una cualidad, una capacidad, un derecho que pueda tener el trabajador, la trabajadora en este caso, para evitar ser despedida de su puesto de trabajo. Ese es el objetivo del fuero, a grandes rasgos. Sin embargo, si el contrato está suspendido, no puede haber despido. Simple y sencillo, no hay una contradicción ahí. Todos debemos comprender que si el trabajador está suspendido en su contrato, entonces simple y sencillamente no se le puede despedir a ese trabajador. Si la trabajadora estaba con su fuero y se le suspende el contrato, pues ambos tienen el mismo efecto. No se les va a despedir de su puesto de trabajo. Bien, hablemos ahora de la reactivación de los contratos de trabajo. ¿Cómo se debe dar esta reactivación sin vulnerar la ley del trabajo? Cuando me hablas de la vulneración, ¿a qué te refieres? Si en dado caso pues se reactiva o en qué momento sería prudente que se dé la reactivación de estos contratos sin que pues el empleador incurra en violaciones a la ley, a los derechos del trabajador. Recuerda que el tema con la reactivación es el papel que juega Mitradel como tal. Sí. Al momento de esta situación, quien marca la pauta y determina la línea conductora de esto es el Ministerio de Salud, es el MINSA. Es el competente como autoridad sanitaria para definir en qué condiciones y bajo qué criterios y en qué gradualidad se debe ir haciendo la reincorporación. Tal es el caso, hoy por hoy, de hacer de la reincorporación o la reactivación de los puestos de trabajo o de los contratos de trabajo, que la empresa solamente informa a Mitradel de qué contratos y qué trabajadores han sido reintegrados. Informa. Fíjate, con la suspensión hablamos de autorización. Mitradel emitía una autorización. Sin embargo, con el reintegro no emite ningún tipo de certificación, proveído, resolución, nada. No emite ningún tipo de documento jurídico. Simplemente la empresa le informa a Mitradel en base a las plataformas digitales, en base al acceso que tienen en estas plataformas, y de ahí comunica quiénes son los trabajadores que han entrado ya a trabajar nuevamente. Mitradel esa lista la suministra a la Autoridad de Innovación Gubernamental, AIG, para que ellos entonces procedan a la siguiente etapa, que es excluir a esos trabajadores del programa de Panamá Solidario. Únicamente esa es la situación. Así que en cuanto a esa afectación no podría ahondarte un poco más, porque simplemente es el procedimiento como tal en la reactivación laboral.
Bien, aquí nos hacen una serie de consultas. Voy a ir, he copiado dos. Vamos a ver si hay alguna otra. Dice aquí que a la trabajadora se le dio su suspensión de contrato, pero ella dice que pues no sale en la plataforma. Dice que sí ella puede solicitar a su empresa la resolución de la suspensión, o sea, de la autorización. Me imagino que es la consulta que ella quiere pues plasmar. Fíjate, esa es una de las consultas mayormente expuestas a los diversos correos que tenemos como Mitradel o incluso a la misma plataforma, al call center, al correo consultas@mitradel, porque existe ese cuestionamiento con respecto a que muchos trabajadores tal vez no aparecen registrados como sus contratos suspendidos. Y esto puede ser por muchas cosas, puede ser por muchos elementos. Desde una situación de un error de cédula hasta un mal envío por parte de recursos humanos o por parte del responsable de hacer la solicitud de suspensión, que no supo dirigirla bien a Mitradel, no llegó al correo de destino y no se pudo entonces tramitar la solicitud. Eso por un lado. Por otro lado, pudo haber sido una solicitud mal confeccionada, mal sustentada, porque el decreto 81 te habla de requisitos. La planilla preelaborada del Seguro Social, la prueba idónea, cuál es el decreto que estaba mandándote a cerrar como empresa y demás. Entonces, dicho esto, son muchas las variables que puedan suceder. Sin embargo, también pudiésemos encontrar otra variable, y es que en Mitradel Digital y en la página web de Mitradel se expuso ciertas situaciones en las cuales un trabajador puede no gozar del beneficio del bono. Y es si, por ejemplo, ya habían recibido el beneficio de otro programa, como las bolsas de alimentación, si también viven en algún área en la cual no están cerca de un supermercado de los cuales ya estaban dentro del programa de Panamá Solidario. Esos trabajadores tampoco iban a aparecer. Y también recordemos que el programa de Panamá Solidario es por fases. Se van agregando los beneficiados en una fase, se van agregando en una segunda fase y en tercera fase, y así está el tema del programa Panamá Solidario. Eso es en cuanto a los trabajadores que no aparecen en el bono Panamá Solidario. Pero hay otra situación que también hay que tenerlo claro, que es el acceso al trabajador de saber si su contrato en efecto fue suspendido. No sé si me logro explicar las dos etapas. Hay una en que tu contrato pudo haber sido suspendido, sin embargo no apareces en el bono Panamá Solidario. Otra en donde tú te verificas y tú no sabes si fuiste suspendido o no. Para ello, entonces, Mitradel ha diseñado una herramienta en la cual tú puedes encontrar en la página de Mitradel Digital, puedes acceder y al bajar toda la página te vas a encontrar un cuadrante que te dice suspensión de contrato. Tú puedes acceder a suspensión de contrato y tienes dos opciones. Si eres el trabajador, te va a pedir nombre y tu número de cédula, o si eres empresa, te va a pedir el número de RUC. Ahí tú puedes verificar si entonces fuiste como trabajador, apareces con tu contrato suspendido, o si como empresa apareció la suspensión, la autorización de la suspensión de todos los contratos. Si esto no pasase, entonces hay una herramienta en la cual tú debes hacer un reporte y en el reporte explicar el por qué no apareces, si es que el empleador te dijo para tal fecha, o si tú como empresa enviaste el correo en tal fecha, no te aparece y debes hacer entonces la modificación, debes hacer el reporte sobre la situación como tal. Sí, bien. Yo sé que actualmente en la página de Mitradel uno puede hacer sus denuncias, ¿no? Como trabajador. Entonces, la consulta es, ¿cómo atiende Mitradel estas denuncias? Bueno, hay un equipo especializado de parte del Ministerio de Trabajo
que apenas se hace el reporte, empiezan a hacer una investigación. Empiezan a investigar todo lo que fue los correos enviados a las cuentas que se ha manifestado que se tuvo para tal fin, y empiezan también a verificar en la diversa documentación o en la diversa plataforma con respecto a si se hizo el proceso como tal. Recuerda que esto es a nivel nacional, tenemos 14 direcciones regionales y tenemos, por supuesto, la sede. Estamos hablando de si van 210,000 contratos suspendidos, imagínate cuántas empresas también han solicitado la suspensión de esos contratos. Entonces, es un trabajo bastante difícil. No es tan sencillo hacerlo. Pareciese simple, pareciese fácil, pero no lo es. Producto de que nos encontramos con la situación de que muchas empresas llenaban los campos de la cédula de los trabajadores de manera incorrecta. El requisito fundamental es hacerlo. Por ejemplo, si tu cédula es 8-135-25, es ponerlo tal cual. No 08-00135-00025. Si se llena así, es un error. No va a aparecer. Se dan esta situación. Pero Mitravel en corto tiempo te está resolviendo cada uno de los reportes. Otro de los aspectos que siempre generan dudas es el tema del despido. No se puede despedir por COVID-19, según lo que se tiene entendido y lo que se maneja. Entonces, he visto por parte del empleador, al no suspender contratos, sino que despide al trabajador por el artículo 212. No, por el artículo 212. Okay. Lo toma como argumento para despedir al trabajador a aquellos que tienen menos de 2 años. Entonces, he visto mucha esa posibilidad, esa situación por parte del empleador a sus trabajadores. Entonces, a veces el trabajador queda... Claro, lo que pasa es que, y es difícil para aclarar. Es un poquito difícil poder explicar esto. Producto de que el mismo código no está suspendido, el código, como te señalé en el inicio de esta tertulia, el código sigue vigente. Debemos entender de que los despidos se pueden hacer. No hay un decreto y no hay una norma que tenga prohibido el despido en esta situación. Lo que no se puede hacer es que si tú como trabajadora tienes tu contrato suspendido, yo te despida estando suspendido. Eso no se puede hacer. Pero el artículo 202 y el artículo 213, sea la naturaleza que se vaya a invocar por parte del empleador para un despido, sigue vigente. Sin embargo, es el trabajador quien acudirá a la esfera correspondiente en su momento cuando se haga la reapertura de la atención al público, en donde acudirá sustentando que no debió haber sido despedido de la manera en que se hizo, sea justificado o sea injustificado. Pero en este momento, lamentablemente, yo no podría decirte de que están suspendidos los despidos, porque no lo están. Sí, ese era un punto para aclarar, porque muchos quedan en sus cabezas de que no me pueden despedir, pero entonces la situación, como vemos, es otra. De hecho nos hemos encontrado denuncias de trabajadores que los despiden en base a que los despedimos a causa del COVID-19. Eso no es una causal. Entonces, llegará el momento en donde ellos tendrán que acudir a la instancia correspondiente para entonces determinar que no le hicieron una carta de despido o le fundamentaron mal la causa de despido. Así es. Mira, Cristi está pidiendo aquí que le resolvamos una consulta. Vamos a preguntarte. Dice, si una empresa del bloque 1 tenía todos sus trabajadores de vacaciones anticipadas, ahora que reactiven el bloque, no hay trabajo para todos. ¿Qué se hace con los trabajadores si no se necesitan todos? Lo que pasa es que recuerda que hemos hablado de el regreso gradual. La empresa va a estar reactivando los contratos
dependiendo del comportamiento como lo vayan teniendo. Esa es la situación y no es una medida eminentemente económica, es una medida sanitaria, porque entonces no tendría sentido hacer una cuarentena y no tendría sentido haber hecho un estado de emergencia si el día de hoy ya tú haces una reactivación del bloque 1 y todo el mundo empieza a trabajar tal cual. Eso no sería lo ideal. Eso por un lado. Por otro lado, es que recordemos que tanto el MINSA ha hecho una manifestación de cómo va a ser ese retorno gradual. En algunos casos ha dicho 10 trabajadores, en otros 25%. Y no debemos perder de vista de que todavía está el estado de emergencia. Aquí quiero hacer una salvedad. Merian Díaz había dicho que la resolución 317, luego decreto 78, decreto 71, tal vez no me supe explicar yo en la forma en que lo estábamos diciendo, pero en efecto, el primer decreto fue el 71 que habla de la modificación de la jornada y luego el 78 que estábamos aportando opciones para la empresa, pero era para poder mantener la lógica de la explicación. Sí, mira, aquí hay otra pregunta, dice, ¿el 13º mes de agosto sí se verá afectado o se tiene que pagar completo? Todavía no hemos emitido un criterio directo sobre eso, pero pronto lo vas a escuchar. ¿Sí? Vale, aquí se hizo esa consulta también. Bueno, Raúl, Magister Raúl, ha sido un placer para nosotros tener... Raúl, ha sido un placer para nosotros tenerte en el día de hoy aquí a través de Contacto. Y bueno, no sé qué recomendaciones aparte nos tienes para todos aquellos trabajadores y si hay algún empleador dentro de esta plataforma que también pues la quejan algunas dudas, puedas Fíjate pues... que yo sé que es difícil a veces manejar el tema de los live con tantas preguntas, porque de hecho hemos tenido la oportunidad de hacer varios live, tanto de Mitradel como de otras empresas que nos han sugerido, de grupos de trabajadores que nos han sugerido, nos han pedido, así como tú, que han tenido la iniciativa para poder llevar un poquito de docencia, una explicación objetiva y real de cómo se está dando esta situación, a dónde pueden acudir, por qué pueden suceder. Y fíjate, aquí hay una situación de la que nos escucha y dice, ¿qué pasa si no aparezco y el empleador me envió? Tienen ellos que seguir pagando mi salario. Dice Pau, tal cual su pregunta, Pau. Así es. Pau, el empleador. Sí, es que nos encontramos con una situación mucho antes del decreto 81, y es que en efecto muchas empresas estaban mandando a los trabajadores a su casa literalmente sin pagarles, violando todo tipo de derecho, diciéndoles simplemente no puedo seguir trabajando y te vas para la casa. Y eso es violatorio incluso al Código de Trabajo, o sea, no se estaba siguiendo y cumpliendo con lo que te dice el Código de Trabajo, que había que cumplir con un procedimiento para la suspensión de estos contratos, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las causantes, el motor para poder sacar esta suspensión de los contratos ya de una manera mucho más rápida, que fue el decreto 81. Y puedo decirle a Pau de que el empleador sí envió a los trabajadores a su casa sin tener la autorización de parte de Mitradel, tiene la obligación de pagar el salario hasta cuando es autorizado por Mitradel. Un ejemplo rápido y práctico. Si los envió el 15 de marzo y no es hasta el 15 de abril en donde tiene la autorización de parte de Mitradel, tiene la obligación de pagar los salarios de los trabajadores en esa fecha. Ya más claro, creo que ya no se puede. Hay otra rapidito, modificación de salario por media jornada implementada, teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo es una modalidad en la cual tiene que ser incluido en una adenda del contrato, porque el trabajador pasa a ser teletrabajador. Así que en virtud de eso, sí tiene que hacer esa adenda, y al hacer una adenda tiene que ser consultada con el teletrabajador, en este caso, y llegar a un acuerdo de qué es lo que se le va a pagar. Dice, hay otra pregunta, no sé, me estoy tomando de tu atribución, sí, Ivette, pero me parece interesante. Sí, es interesante. Casualmente en el tema del teletrabajo,
muchos empleadores decidieron acogerse al tema del teletrabajo, pero más que todo no siguiendo ni la ley ni una reglamentación, más que todo te decían, vamos a hacerlo a través de teletrabajo. Entonces te ibas a tu casa con tu computadora, trabajando 8 horas y más nada, o sea, no sabías más nada, Sí, o sea, está, no que hay es una que adenda, no hay nada. está mal, claro. Sobre la marcha también, mira, vamos a presumir siempre la buena fe. Es Sí, una exacto. situación sui Puede generis ser. para todo. Una situación sui generis. Te estaba mandando de teletrabajo, sin embargo, también estaba custodiando ambas partes, su necesidad de recibir tu fuerza de trabajo y a ti tu fuente de trabajo como tal. Vas a recibir un ingreso. En una Sí, situación tan difícil como esta, estás recibiendo un ingreso. Sin embargo, hay que cumplir lo que te establece la ley de 126 de teletrabajo y el código de trabajo. Me dice así es. otra colega, dice, buenas tardes Raúl, y si el empleador desvinculó, como el colaborador realiza la consulta en orientación laboral, como ahorita mismo no hay una atención total en cuanto a al público, debiese o puede utilizar la herramienta de consultas@mitradel.gov.pa. Pero también, como ella se refiere al cálculo de las prestaciones, en la página web de Mitradel también hay un cuadrante en donde se puede apoyar haciendo el cálculo de las prestaciones. Por aquí nos dicen qué va a Bueno, pasar con migración laboral. sí, 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 Eh, hay muchas. este tema es importante y lo voy a decir rapidito. Antes del COVID, muchos permisos de trabajo de extranjeros estaban por vencerse. Exacto. El Ministerio de Trabajo emitió el criterio de las prórrogas, por ende, queda entendido de que ese trabajador con ese permiso, si se venció durante el tema de esta crisis, está prorrogado. Eso sí, una vez empezada la atención, tienen que correr a ver el tema de su trámite como tal. Recordemos que el decreto 505 emitió la suspensión de lo que fueron los términos tanto administrativos como judiciales en ese tema. Sí, 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 así es. Entonces, Raúl, ha sido un gusto, para ver si nadie más tiene una consulta. Ha sido un gusto tenerte Aquí aquí. estoy leyendo cantidades. Cantidades, ¿verdad? Y que pues vamos a tener que hacer una segunda parte de esto muy, muy interesante, todo lo que estamos viviendo. Es más, algunos dicen, podemos hacer hasta una tesis de lo que ha Y sucedido con el tema COVID. fíjate que esto ha creado un antes y un después. Creo que Sí, ahora el concepto es cultura post-COVID. Es así una es. cultura post-COVID en donde ya debemos adecuarnos a todo esto y que muchos abogados que son expertos en derecho laboral, pues la verdad han quedado un tanto, no le llamo yo desfasado, pero sí tienen que actualizarse con esta situación que todos los días aprendemos. Sí, 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 claro. Bueno, sin más, Raúl, bueno, nos vamos despidiendo de todos. Gracias Claro, por vamos a repetirlo, acompañarnos. que no hay Sí, vamos a problema. repetirlo. Y más que todo cuando se une el COVID con otra situación jurídica que también puede estar Claro. pasando, ¿no? Te puedo Entonces, sugerir que lo podamos sí, hacer en la semana. Organízate, tengo la disposición, sí, sí, además nos sí, ponemos de acuerdo porque nos quedó un tema sumamente importante, que es los comités de lo que es la higiene y salud. la Es higiene. decir, las, Casualmente tienen que registrarse. claro, las empresas tienen que Sí, registrarse, no dice que no sí, sí, sí. pueden abrir, pero bajo ciertos criterios. Y todavía hay muchas empresas que tienen esas dudas con respecto a cómo van a abrir, cómo deben funcionar, qué necesitan. Así que vamos a la segunda parte, no hay Exacto, problema. exacto. Así es. Muchas gracias, Raúl. Que tengas buenas tardes y a todos también. Me Hasta pilla luego. todo. Bye. Chao. Que tengan buena tarde a todos. Sí, buena parte. Listo, ya despedimos a Raúl. Así que bueno, que tengan un muy feliz sábado y buena tarde. Y gracias por acompañarnos el día de hoy en este live. Y recuerden que tenemos los comentarios acerca de la Caja de Seguro Social en nuestro perfil. Pueden verlo.